Bienvenidos a todos, nos volvemos a juntar para continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Como recordarán, en nuestra sesión anterior terminamos en el capítulo 1, versículo 3, así que hoy comenzamos en el versículo 4 y vamos a estar intentando abarcar con la ayuda del Señor hasta el versículo 5. Así que si ustedes tienen sus Biblias y me quieren acompañar, comenzaremos haciendo una lectura de estos primeros versículos. Bueno, realmente vamos a leer hasta el 6, aunque comentaremos, como digo, solo hasta la mitad del 5. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta es nuestra lectura. Como recordarán, en nuestra sesión anterior vimos que Juan, el apóstol Juan, había recibido el encargo de parte de Dios de transmitirnos una verdad que le había sido revelada a él en primer lugar. Y ahora vamos a comprobar que él está cumpliendo fielmente con este encargo. Luego vamos a ver, recordarán ustedes también en el versículo 3 que había una bendición, hay una bendición especial para todos aquellos que leen u oyen y guardan las palabras de este libro. Una bendición de la que ahora nosotros estamos participando mientras estudiamos estos versículos. Una bendición de Dios para todos aquellos que tienen estas palabras en cuenta en sus vidas. Y esto, en cierto sentido, no deja de sorprendernos, que un libro que trata acerca de los juicios que han de venir sobre la humanidad comience pues precisamente con esto, con una bendición de parte de Dios para todos aquellos que se detienen y que orientan sus vidas de acuerdo a estas palabras, a este libro. Ahora, eso es lo que vimos en la sesión anterior. Ahora vamos a empezar el estudio viendo también que este mismo deseo de bendición de parte de Dios continúa. Y veremos que en las salutaciones que Juan envía al escribir esta carta son salutaciones, saludos de parte de Dios, de la Trinidad, y comienzan también con un deseo de bendición. Veremos que en el saludo nos dirá gracia y paz a vosotros. Este deseo de parte de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enviándolos a todos aquellos que leemos, que estamos interesados en el contenido de este libro para guardarlo en nuestras vidas. Esto puede resultar un tanto curioso, es cierto, porque en un libro que trata, como decía hace un momento, de los juicios de Dios, juicios que Dios no desea, pero que debe traer sobre este mundo debido a que Él es justo, a que Él es santo, pero esto es lo que debe hacer, no lo que desea hacer. Su deseo, su amor le lleva a bendecirnos. Y de hecho, antes de comenzar el estudio, la redacción de este libro de Apocalipsis, hay una bendición que nuevamente se vuelve a repetir. Gracia y paz a vosotros. No lo olvidemos, luego veremos muchos juicios y muchas cosas terribles que van a venir sobre este mundo. Pero el deseo fundamental que está en lo más profundo del corazón de Dios no es traer juicio, sino traer bendición. Y la bendición está al alcance de todo aquel que la quiere. Solamente es necesario reconciliarse con Dios y nos dice la palabra de Dios que de ese modo seremos librados de la ira venidera. Esto es lo que Dios desea. Librarnos de los juicios y bendecirnos por toda la eternidad. Ahora, vamos a ir poco a poco desmenuzando estos primeros versículos, estas frases que encontramos aquí. En primer lugar, el remitente y los destinatarios. Y vamos a ver que el libro de Apocalipsis en este comienzo se presenta como una carta. Es una revelación transmitida en este formato, como una epístola, como una carta. Dice aquí el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Así que aquí encontramos al autor de esta carta, que es Juan,
nuevamente vemos que no añade nada a su nombre, seguramente pues porque ya le conocían bien en el ámbito de las iglesias a las que él estaba escribiendo y no era necesario identificarse ni añadir nada más porque sabían perfectamente quién era él. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios de la carta? Pues vemos que la carta se dirige a las 7 iglesias que estaban en la provincia romana de Asia, lo que hoy sería la región occidental de Turquía. Estas 7 iglesias están relacionadas luego un poco más adelante, en el versículo 11 de este mismo capítulo, son las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, estas iglesias no eran las únicas, estas 7 iglesias no eran las únicas que había en Asia en aquel tiempo. Había otras iglesias, por lo menos, seguramente muchas más. Conocemos de algunas de ellas. Entonces nos surge la pregunta de ¿por qué a estas 7 iglesias y no a otras? Y tal vez debamos de pensar, cuando intentamos responder a esta pregunta, pensar en el significado simbólico que tiene el número 7 en el libro de Apocalipsis. No sé si ya he hablado de esto, pero la idea es, el número 7 trae la idea de plenitud, de algo que está completo. Esto no quiere decir que estas 7 iglesias ya fueran el sumum de la perfección, ni muchísimo menos. Vamos a encontrarnos que, como todas las iglesias de hoy día, tenían infinidad de defectos y también virtudes que el Señor va a alabar, desde luego que sí. Diríamos, por lo tanto, que no son completas en el sentido de que ya son perfectas, sino en el sentido de que representan perfectamente a la Iglesia universal, a todas las iglesias locales, en cualquier época, en cualquier generación. Tarde o temprano, en alguna de esas cartas, nos sentiremos identificados y veremos la situación de nuestra propia iglesia o nuestra personal como creyentes. Entonces, es verdad, inicialmente el apóstol Juan está escribiendo a esas 7 iglesias. Ellos van a ser los receptores iniciales de esas cartas y de este libro. Pero podemos incluirnos todos nosotros que somos creyentes, que formamos parte de la iglesia de Dios, podemos incluirnos también en la lista de destinatarios. Porque también para nosotros son estos escritos y tienen validez permanente en nuestras vidas. Ahora, en cuanto al saludo, en el versículo 4 también dice, gracia y paz a vosotros. Y esto era el tipo de saludo habitual en aquella época en la que Juan estaba escribiendo. Gracia y paz. Y con ellos Juan desea que sus lectores reciban toda la abundancia del favor de Dios. El término gracia pone el énfasis en la bondad inmerecida de Dios hacia el hombre. El hombre, todo lo que recibe de Dios es por gracia. No merecemos nada y sin embargo Dios nos da todo. Lo pone a nuestra disposición. Y la paz es el resultado de disfrutar de la gracia de Dios dentro del corazón. Una paz que puede estar presente incluso en momentos de frustración, de sufrimiento, de dolor. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tal como nos diría el apóstol Pablo en alguna de sus cartas. Ahora, ¿cuál es el origen del saludo? Aunque es Juan quien está escribiendo, ya dijimos en nuestra sesión anterior que es el escritor humano, el autor auténtico, el que está detrás de la carta, del contenido de la carta, no es Juan, sino es Dios. Por eso, las salutaciones, estas que ahora encontramos aquí, no provienen de Juan, sino que vienen de parte de la Trinidad. Y vamos a verlo aquí, dice gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Si queremos disfrutar de la gracia y de la paz de Dios en un mundo que está a punto de enfrentarse con los juicios de Dios, hay que recordar que éstas solamente pueden venir de las personas de la Trinidad a las que ahora se está refiriendo estos versículos. Pero antes de que entremos
a considerar la forma en la que el autor describe a las personas de la Trinidad, aquí hay un hecho en el que debemos de reflexionar. Es verdad, y ustedes lo saben, que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia aparece esta palabra. Esto fue inventado tiempo después. Y algunos, por lo tanto, niegan la realidad, la existencia de la Trinidad. Pero lo que sí que encontramos en la Biblia es que en muchas ocasiones a las tres personas de la Trinidad se les asignan atributos divinos. Y, por ejemplo, pues aquí, igual que en esta salutación en Apocalipsis, al igual que en otras salutaciones y en otras partes del Nuevo Testamento, en otras cartas que escribieron otros apóstoles, encontramos la misma cuestión. Que los apóstoles, a la hora de enviar sus bendiciones, la gracia y la paz de parte de Dios, colocan al mismo nivel al Padre y al Hijo, a Dios y al Señor Jesucristo, al mismo nivel, en un plano de igualdad. Y esto sería inconcebible que nosotros pensáramos que no están en el mismo nivel. Imagínense que ustedes leen una carta que dice gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Arcángel Gabriel. Esto es inaudito. No lo encontramos en ninguna parte y es imposible encontrarlo. ¿Por qué? Porque Dios no está al mismo nivel que el Arcángel Gabriel. Por muy encumbrado que sea el Arcángel Gabriel, nunca puede estar al nivel de Dios. Y por otro lado, la gracia y la paz solamente se pueden originar en Dios. La gracia y la paz que necesitamos los hombres no la podemos buscar en ninguna otra parte. Solamente provienen de Dios. Imaginémonos una sencilla ilustración. Pensemos por un momento que un importante banco está a punto de absorber a otro. Y durante las gestiones, el presidente del banco escribe una carta a los accionistas del otro banco. Y imagínense que el presidente de ese banco asocia consigo, en la firma del documento, pues a un trabajador que se dedique a la limpieza de alguna de las sucursales de ese banco. Pues esto para nosotros es igualmente inconcebible. No porque ese trabajador no sea digno, que igual hasta es mucho más digno y más honesto que el propio director del banco. No es esta la cuestión. De lo que estamos hablando es de que ocupan rangos diferentes. Su autoridad no es la misma, ni muchísimo menos, no tiene nada que ver. No se pueden asociar juntos en la firma de un documento tan importante. Y aquí ocurre lo mismo. Cuando vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo enviando la gracia y la paz, están los tres al mismo nivel. No puede ser de otra forma. Ninguno de ellos es un ángel o un arcángel muy encumbrado. No. Tienen que ser personas que comparten la misma dignidad que el Padre. Esto es imposible que sea de otra forma. Así que aunque el concepto como tal, el concepto Trinidad no existe en la Biblia, lo que implica ese concepto sí que está aquí. Hay tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De todas formas, es curioso porque nosotros esperaríamos encontrar aquí a la Trinidad de esta forma que yo estoy diciendo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no lo encontramos así. Más bien, son descritos, las tres personas de la Trinidad son descritas por medio de ciertos atributos que cada uno de ellos tienen. Atributos que nos sirven para demostrar que Dios, el Trino Dios, es el único que puede gobernar este mundo y llevarlo hasta la meta que Él mismo ha determinado. Vamos a ver entonces estas descripciones que se hacen. En primer lugar, el Padre es descrito como el que es y que era y que ha de venir. El Espíritu Santo, por su parte, es descrito como los 7 espíritus que están delante del trono. Y del Hijo vamos a encontrar la descripción más larga, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y aún continúa más. Fíjense en esta conjunción, en la I, del Padre y de los 7 espíritus y de Jesucristo, el testigo fiel. 3 personas enviando gracia y paz a los creyentes.
Nosotros es verdad que tenemos la tendencia a reducirlo todo, a conceptos muy simples. Pero cuando estamos hablando de Dios, tenemos que ampliar nuestra mente y abrir bien nuestros corazones para que nos penetre toda la grandeza, toda la riqueza que hay en la Trinidad, en nuestro Dios. Y pensar en todo lo que abarcan estos hermosos conceptos, que no están puestos aquí simplemente para rellenar espacio o por embellecer el escrito. No, ni mucho menos. Están aquí porque tienen algo importante que decirnos acerca de las tres personas de la Trinidad. Veamos, por lo tanto, al Padre. Dice, nuestro texto se refiere a él, lo acabamos de ver, como el que es y que era y que ha de venir. Y esta misma descripción la podríamos encontrar en otras partes más adelante de este mismo libro de Apocalipsis. En primer lugar, el que es. Dios es el que es. Y la idea que nos transmite es que Dios existe permanentemente. Por supuesto, no hay nadie más de quien se pueda decir lo mismo, que siempre haya existido. Aunque nosotros no lo podamos entender, Él ha existido desde siempre y no depende, su existencia no depende de nadie. No ha necesitado a nadie para llegar a ser. Esta es la misma idea que el Señor comunicó a Moisés cuando se apareció a él en la zarza ardiendo en el desierto. Seguro que lo recuerdan ustedes, está en Éxodo, en el capítulo 3 y versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, el eterno Dios. El Dios inmutable, el Dios que no cambia. En este mundo todas las cosas cambian, todas las cosas. Cambian los gobernantes, cambian los reyes, cambian los imperios, cambian las personas, cambian las ideologías, todo cambia. Lo que hoy parece una cosa maravillosa, dentro de 4 días será una cosa terrible. Y pasado mañana ocurrirá lo contrario. Esto es la ley de vida en nuestro mundo. Pero Dios es el Dios inmutable, el Dios eterno, el Dios que no cambia, que siempre va a estar allí y que no cambia. Esto es importante porque, como decía antes, si alguien ha de traer estabilidad a este mundo y un gobierno justo, solamente puede ser Dios. Todo lo demás está sujeto a las modas y a los cambios permanentes que ya conocemos habitualmente en este mundo. Así que Dios es el que era, como se presentó a Moisés: yo soy el eterno Dios, inmutable. Y luego dice el que era. Usted, por mucho que intente imaginarse en lo más recóndito de su imaginación, un momento pensando en Dios, un momento muy lejano en la eternidad pasada, siempre Dios estaba allí. Él ya era. Nunca fue formado, nunca llegó a ser. Él ya era. Eternamente ha sido así. Y esto es verdad que a los hombres nos cuesta mucho entenderlo. Bueno, de hecho es imposible comprenderlo. ¿Cómo puede ser que Dios exista sin que nadie lo haya creado? ¿De dónde ha salido entonces? Esta es una pregunta que seguro que le han hecho a usted infinidad de veces, si es que usted mismo no se la ha hecho. Yo la he escuchado muchas veces. Y algunos intentan usar este argumento para dar a entender que Dios no puede ser eterno y que Dios no existe, o que no existe un Dios de esta forma, con este atributo. Pero a mí me parece que precisamente eso es un argumento que respalda fuertemente la existencia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo. Si los hombres hubiéramos tenido que inventar un Dios, no habríamos inventado uno al que no comprendemos y que para nosotros es inexplicable. Nosotros habríamos inventado un Dios, pues al estilo de todos los dioses que había en la mitología griega, muy parecidos a los seres humanos, pero un poquito más grandes, más poderosos, más listos, con algunas habilidades especiales. Esos dioses de la mitología griega sí que son un invento del hombre. Se corresponden con lo que el hombre tiene en su mente y lo proyecta, es una idealización que él tiene y la proyecta sobre unos seres imaginarios. Pero el hecho de que el Dios de la Biblia sea incomprensible para nosotros en alguna medida, que no podemos abarcarlo con nuestra mente y con nuestra razón, es un argumento precisamente a favor de este hecho.
de que no somos nosotros los que hemos creado a este Dios, sino que Él, ese Dios, es el que nos ha creado a nosotros y se ha revelado. Ahora, el hecho de que no lo comprendamos no quiere decir nada. Que no lo comprendamos en toda su extensión no quiere decir nada. ¿Cuántas cosas hay en esta vida que no comprendemos? Y que creemos y que asumimos y que utilizamos diariamente. No somos expertos muchos de nosotros en tecnología y no comprendemos muchas de las cosas, cómo funcionan nuestros ordenadores, nuestras conexiones en los móviles, etcétera, etcétera. Y sin embargo, las usamos y estamos tan contentos con ellas. Pues de igual manera, es verdad que no todo lo que Dios es lo podemos comprender, pero eso no quiere decir que no podamos creer en Él, que no podamos confiar en Él o que no podamos conocer otras muchas cosas acerca de Él. Por supuesto que sí. Así que Él ha existido siempre. Él siempre era. Nunca llegó a ser. Nunca fue creado. Y luego añade, por último, el que ha de venir. Y a primera vista esto nos daría la impresión de que se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesucristo, pero esto no es así. Fijémonos que el contexto en el que está incorporada esta última expresión nos está explicando la eternidad de Dios, el que es y que era y que ha de venir. Él siempre va a venir, siempre se va a seguir presentando a los seres humanos, mostrándoles continuamente algo nuevo de su ser. Algunos han pensado que tal vez el cielo es un sitio muy aburrido y que la eternidad pues nos vamos a acabar cansando de conocer a Dios. Bueno, pues esa es una equivocación terrible, sin duda. Tal vez en algunos de nuestros cultos pues escuchamos a los predicadores que se repiten y que al final pues no salen de algunas ideas que dominan y que controlan bien. Y pensamos que en el cielo pues vamos a estar escuchando cosas parecidas que finalmente, pues sobre toda una eternidad, acabaremos aburriéndonos escuchando una y otra vez las mismas historias. Por supuesto que no. Dios es el que ha de venir. Siempre ha de venir con algo nuevo. Su grandeza es de tal dimensión que incluso toda una eternidad será imposible para abarcar todo lo que Dios es. Constantemente Dios nos va a sorprender con cosas nuevas y maravillosas. Él siempre es el que va a venir. Ahora, me gusta ver en su conjunto esta descripción, el que es, el que era y el que ha de venir, porque algo muy similar se utiliza para referirse al Señor Jesucristo, por ejemplo, en Hebreos 13:8. Allí dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. Remontémonos al ayer que queramos, hacia la eternidad pasada, o pensemos en el futuro, en la eternidad, en el punto en que quiera, hasta donde llegue usted con su imaginación. Y el Señor Jesucristo también está allí. Es decir, otra vez más, vemos que el Padre y el Hijo comparten el mismo atributo, la eternidad. No han sido creados, siempre han estado allí. Bueno, pues es interesante entonces esto, ¿no? Pero quizás usted mantenga todavía la pregunta, con lo fácil que habría sido referirse al Padre como eso, como el Padre, y no dar tanta vuelta, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, ya he dicho antes que cuando hablamos de Dios tenemos que ampliar cualquier concepto que tengamos porque Dios es siempre mucho más grande de lo que somos capaces de imaginar. Pero también creo que nos está obligando, el autor inspirado, nos está obligando a avanzar en nuestros propios conceptos. Tenemos que ampliarlos. Es verdad, Dios es nuestro Padre. Desde el momento en que creemos en Él y que somos hechos nuevas criaturas por su Espíritu Santo, Dios llega a ser nuestro Padre. Pero Dios es mucho más que nuestro Padre. Imaginémonos, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos tiene unas niñas muy pequeñitas y está muy contento con ellas, se va con ellas a pasear, entra en algunos restaurantes a comer hamburguesas, en fin, sus niñas están encantadas con su papá y le llaman de esta forma, papá, es una persona muy cercana, muy familiar. Pero resulta que un día esas niñas crecen y llegan a un punto en su edad que se dan cuenta que su padre es el presidente de los Estados Unidos, una de las naciones más poderosas del mundo, si no la más poderosa, no lo sé. Pues de repente
quedan impresionadas. Nuestro Padre es aquel que gobierna esta nación y que además lo que Él hace tiene una influencia enorme en el mundo entero. Ahora, no porque han llegado a descubrir que su Padre es alguien tan importante y con tanto poder, por esa misma razón ha dejado de ser su Padre. Sigue siendo lo mismo. Pero simplemente han tenido que ampliar su concepto acerca de quién es su Padre. Y lo mismo debe de ocurrir con nosotros si nuestro crecimiento es correcto. Cuando nosotros nos convertimos, la primera cosa que descubrimos es que Dios es nuestro Padre. Y nos gusta acercarnos a Él con esa familiaridad. Padre, como el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero cuando vamos creciendo y avanzando en la fe, tenemos que ampliar nuestros conceptos. Eso no quiere decir que vamos a dejar de llamar a Dios Padre, pero también tenemos que verle con toda la grandeza y con todo su poder, con toda la maravilla de su majestad, de su santidad y de tantos y tantos atributos que Dios tiene y que conforman su naturaleza. Así que es importante que veamos a Dios como nuestro Padre, pero también como aquel que gobierna y dirige los destinos de este mundo hacia la eternidad. Esto, por lo tanto, en cuanto al Padre. Ahora, pensando en el Espíritu Santo, nuevamente no es descrito como el Espíritu Santo, sino que aquí se describe como los 7 espíritus que están delante del trono. Y esta misma expresión vuelve a aparecer otras veces en otras partes de Apocalipsis, los 7 espíritus que están delante del trono. Y debemos de interpretarlo, entiendo, como una referencia al Espíritu Santo, puesto que se encuentra entre las otras dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Algunos han pensado que tal vez no se refiere al Espíritu Santo, sino que se está refiriendo a algún ser angelical o a 7 ángeles. Pero esto no sería correcto, entiendo, porque ya hemos dicho antes que los ángeles no pueden no pueden transmitirnos a los seres humanos la gracia y la paz. Estas solamente corresponden de Dios. La gracia es un atributo divino que proviene de Él. Los ángeles no pueden darnos esto a los hombres. Entonces, creo que debemos de pensar en el Espíritu Santo como el origen de la gracia y de la paz que disfrutamos en nuestro corazón. Ahora, también es interesante nuevamente el número 7. Antes hablábamos de 7 iglesias, ahora hablamos de los 7 espíritus. Y esto hemos dicho que se refiere a la plenitud, a algo que está completo. La plenitud del Espíritu Santo está aquí. Y es verdad que algunos otra vez se quejarán y dirán, bueno, ¿y por qué no se refiere directamente al Espíritu Santo? O al Espíritu que regenera, o al Espíritu que santifica, o al Espíritu que nos trae consuelo, como a veces es descrito en otras partes de las Escrituras, sino de los 7 espíritus que están delante del trono. Bueno, pues porque creo que de lo que se trata aquí, en esta introducción, en estas salutaciones, es de ir preparándonos para demostrarnos que este Dios tiene la capacidad para gobernar y para administrar este mundo ahora y siempre, por toda la eternidad. Por lo tanto, se nos ha presentado a Dios como el eterno, como el inmutable, que está en su trono, gobernando el universo entero. Pero ahora se nos presenta al Espíritu Santo delante del trono. Son los 7 espíritus que están delante del trono. Y esto, el Espíritu Santo en bastantes ocasiones en la Biblia es el ejecutor de los planes de Dios, aquel que aplica a los seres humanos y al mundo lo que Dios ha planificado. Y esto es una garantía también para nosotros cuando estamos pensando en el gobierno de Dios, que nada de lo que Dios determine o piense o planifique va a quedar sin ser ejecutado, porque desde la presencia del mismo trono, el Espíritu de Dios, los 7 espíritus salen, podríamos imaginarlo así, salen por todo el mundo para ejecutar y llevar a cabo todos los propósitos de gobierno de Dios. Nada de lo que Dios planifique va a quedar sin ser hecho por falta de recursos. El Espíritu Santo es el encargado de llevar a cabo esta labor y se cumplirá. Por supuesto que se cumplirá, porque el Espíritu Santo participa del mismo poder, de la misma autoridad y de la misma dignidad que el Padre y el Hijo. Y ahora llegamos a la tercera persona de la Trinidad, al Hijo.
y como ya he dicho antes, esta es, aquí encontramos la descripción más amplia acerca del Señor Jesucristo. Es una descripción que abarca varios versículos, como hemos leído al principio. Y en este estudio solamente vamos a estudiar las 3 primeras descripciones que se hacen de su persona. Más adelante veremos otros detalles que tienen que ver con lo que ya ha hecho y con lo que va a hacer en el futuro próximo con su pueblo y también con este mundo. Pero por el momento vamos a pensar en estas 3 características. Primera descripción, nos dice que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y cada una de estas frases describen quién es Él en relación con la historia de la humanidad, tanto en el pasado como en el futuro. Fijémonos bien. El testigo fiel. Y esto resume su vida en la tierra. El testigo fiel resume su vida en la tierra. ¿Qué es un testigo? Pues un testigo esencialmente es una persona que habla de algo que conoce de primera mano. Y nuestro Señor Jesucristo es el testigo de Dios. ¿Por qué razón? Pues porque Él tenía por experiencia el conocimiento exclusivo y de primera mano de quién es Dios. Nuestro Señor Jesucristo está perfectamente acreditado para dar testimonio de quién es Dios. Es de lo que da testimonio, no da testimonio de otra cosa. Y esto es lo que Él hizo durante su ministerio público en este mundo. El que está bien acreditado ya nos lo dejó claro Juan, el mismo apóstol, al comienzo de su evangelio. En el evangelio de Juan, en el capítulo 1, pues allí veíamos la presentación que él hacía del Señor Jesucristo, al que describe en esos primeros versículos como el Verbo de Dios. Y nos dice Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, aquí también está claro igualmente la eternidad, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Esto es lo que Él era. Luego nos dice en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El versículo 14 también es importante, nos dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, el eterno Hijo de Dios, que era Dios desde la eternidad, se hizo hombre, llegó a ser un hombre. Y Él, que durante toda la eternidad había estado en el seno del Padre, en la cercanía, en la intimidad con el Padre, en una comunión perfecta con Él, es ahora el que viene a este mundo para darnos testimonio del Padre. ¿Quién mejor que Él para explicarnos las cosas eternas de Dios? Pues nadie. Y Él nos ha dado testimonio del Padre. Y esto es un testimonio que nosotros podemos recibir con toda confianza. Es un testimonio íntimo, perfecto del Padre, porque lo conoce perfectamente. Ahora, no solamente el libro de Apocalipsis nos dice que es testigo, sino que añade algo que ya nos ubica, nos coloca en cierta posición. Dice que es el testigo fiel. Y pensando en esto, en el testigo fiel, necesariamente deberíamos de ir a 1 de Timoteo, al capítulo 6, donde el apóstol Pablo desarrolla un concepto muy parecido. Vamos, porque es muy interesante, vamos a buscarlo allí, en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, y leeremos los versículos del 13 al 16. Y dice allí, te mando, le está escribiendo Pablo a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, fíjense, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Estamos hablando del testigo fiel, y aquí el apóstol Pablo nos dice que él dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato.
Finalmente la idea es la misma. Cristo dando testimonio fielmente. Dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ahora, ¿a qué momento se refiere este pasaje de Pablo cuando dice que dio testimonio delante de Poncio Pilato y que dio un buen testimonio? Pues eso nos tenemos que trasladar a los evangelios, especialmente al capítulo 19 del Evangelio de Juan, y allí nos encontraremos que el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado por Pilato, el gobernador, el máximo representante del gobierno imperial de Roma en aquella tierra, en Israel, en aquellos días. Y ahora el Señor había sido entregado allí por los judíos para ser juzgado por Pilato. Era el único que le podía condenar a muerte, que era lo que ellos pretendían. Y Pilato está un poco incómodo, vamos a decirlo así, porque el Señor Jesucristo no le contestaba. No le estaba contestando a sus preguntas. Y entonces, en un momento de la conversación, Pilato, con cierto enfado, le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? ¿No me hablas? Yo tengo la autoridad sobre tu futuro, sobre tu destino. Tengo la autoridad para soltarte, tengo la autoridad para crucificarte. Y el Señor Jesucristo le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Esto está en Juan capítulo 19, versículo 10. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dada de arriba. ¿De qué versaba la conversación que Pilato tenía con nuestro Señor Jesucristo? Pues fundamentalmente estaban discutiendo de la autoridad. ¿Quién tenía la autoridad final? Pilato estaba convencido que él tenía toda la autoridad. Y el Señor Jesucristo le dijo: no, la autoridad que tú tienes te ha sido delegada, pero te ha sido delegada de arriba, que es de donde yo vengo. Yo tengo la última autoridad, la última palabra. Tú vas a hacer algo, pero no lo podrías hacer si desde arriba no te hubiera sido permitido. Y yo tengo esa autoridad, porque yo he venido de arriba. Y Pilato, no estaba muy convencido de eso, pero el Señor Jesucristo tenía la última palabra, la última autoridad. Y entonces Pilato finalmente lo crucificó, que era lo que el Señor Jesucristo sabía y le había dicho. Pero el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, está desarrollando más allá lo que iba a venir después de la crucifixión, que demostraría, por otro lado, que efectivamente el Señor Jesucristo tenía la autoridad definitiva. ¿Por qué digo esto? Porque un poco más adelante, allí mismo donde acabamos de leer, nos dice, está hablando de la manifestación, de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. El Señor Jesucristo dio testimonio fiel delante de Poncio Pilato. Testimonio de quién tiene la última autoridad en este mundo, que es el tema del que va a tratar abundantemente Apocalipsis y del que ya en esta introducción estamos tratando. ¿Quién tiene la última autoridad? Y el Señor Jesucristo se lo explicó a Pilato. Ningún gobernante de este mundo. Ni tú, Poncio Pilato, que estás sentado en el sillón que te han colocado en el imperio romano en este lugar, ni tú ni el emperador en Roma tienen la última autoridad. La última autoridad la tiene Dios en el cielo. Y yo he venido de allí, yo tengo esa autoridad. Y una prueba de que la tengo es que aunque tú me vas a matar y me vas a ordenar mi crucifixión, no lo dice, pero esta es la idea. Finalmente se va a demostrar que yo tengo una autoridad superior a la tuya, porque yo voy a salir de los muertos triunfante y voy a subir al cielo y me voy a sentar en la gloria, porque yo soy el soberano de todos los reyes de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Algo que luego más adelante el propio libro de Apocalipsis nos mostrará cuando vayamos avanzando hacia el final, cuando el Señor ya se manifieste
y tiene este título escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Él dio testimonio en esta tierra de que Él tiene toda la autoridad. Y dio este testimonio a alguien que estaba pretendiendo tener una autoridad superior a Él, a Poncio Pilato. Así que en este mundo, dar un testimonio fiel a Él, a nuestro Señor Jesucristo, le costó la vida. Le llevó a la muerte, es verdad. Pero bueno, pues esto es algo que sirve también, como dice el autor a los Hebreos, fue coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de su muerte. Fue llevado, fue conducido directamente, glorificado a la diestra de la majestad en las alturas. Y nadie hay que le supere en gloria. Su nombre es sobre todo nombre, no hay nombre más alto que el suyo. Su dignidad es superior a la de todos. Es el mismo Hijo de Dios sentado en el trono de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre. Bueno, es verdad que sus sufrimientos también aportan una esperanza, un rayo de luz importante para aquellos a los que Juan está escribiendo su libro en Apocalipsis y estaban sufriendo mucho. Bueno, el sufrimiento nos conduce finalmente, es la puerta de entrada a la gloria de Dios. Ahora, este hecho, Cristo es, su autoridad está por encima de todo. Esto nos lleva, y que finalmente Él va a gobernar este mundo. Esto nos lleva a la siguiente descripción que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis. El primogénito de los muertos. Esto nos habla de la resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante porque el Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos, es el primero de los muertos. Y usted dirá, bueno, pues no, porque yo me acuerdo que en los evangelios al menos hay 3 ocasiones en las que el Señor resucitó a otros muertos. Por ejemplo, Lázaro o el hijo de la viuda de Naín. Pues ya el Señor Jesucristo no fue el primero, sería el cuarto o el quinto. No. Porque Lázaro o cualquier otro a los que el Señor resucitó, pues resucitaron para volver a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo nuevo y glorificado para entrar a la gloria eterna, a la gloria celestial. Esto es algo nuevo, algo nuevo. Así que Él es el primogénito de los muertos también porque en este sentido Él ha creado una especie nueva, una raza nueva de hombres. Como dice 1 Corintios capítulo 15 y versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Hay 2 cabezas de 2 razas. El primer Adán, el postrer Adán. El postrer Adán es Jesucristo. Una nueva raza de hombres. El postrer Adán, espíritu vivificante. Una raza de hombres que se mantienen vivos por el espíritu vivo, el espíritu de Dios. Con su muerte y resurrección, Cristo ha hecho algo completamente nuevo para todos los hombres. Algo desconocido. Nos ha regenerado, nos ha hecho nuevas criaturas y potencialmente ya llevamos en nuestro ADN espiritual toda la gloria que se manifestó en Cristo como hombre perfecto después de su resurrección. Aquí comienza, en ese momento, cuando Cristo resucitó, comienza esa nueva raza de hombres, esa nueva humanidad de la que Cristo es el primogénito de entre los muertos. El primero que sale de los muertos, pero no el único, porque nosotros, si el Señor no viene antes, también moriremos, pero saldremos de la tumba, del sepulcro, para compartir su gloria con Él, su gloria humana. Es el primogénito de los muertos. Y esto era muy importante, es una descripción muy importante, al menos por 3 razones en este contexto. Habría otras, pero al menos por 3 razones. Una de ellas ya la he adelantado un poco hace un momento. El hecho de que el Señor Jesucristo sea el primogénito de los muertos implicaba que aquellos receptores iniciales de la carta que estaban sufriendo persecución a manos del Imperio Romano y de los emperadores de aquel tiempo y que estaban muriendo por decenas, por cientos, por todas las partes del imperio,
pues tenían esperanza de que aunque murieran no perderían nada, porque todo lo contrario, esto les animaba. La muerte no era sino una puerta de entrada anticipada para participar ya de la gloria eterna. ¿Qué les podrían hacer sus opresores? ¿Matarles? No les causaría ningún daño, sería un beneficio muy grande. Y entonces este título, Jesucristo, el primogénito de los muertos, traería una fuerte esperanza para aquellos que en aquel contexto estaban sufriendo. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es algo ya que se ha hecho presente en nuestras vidas. Un texto muy interesante se encuentra en Efesios, en el capítulo 2, y los versículos 5 y 6, ahí especialmente nos dice que los que hemos creído con Cristo ya hemos sido resucitados juntamente con Él. Antes éramos hijos de desobediencia, pero ahora hemos sido hechas nuevas criaturas para que andemos en las obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Es decir, no tenemos que esperar a la eternidad futura para disfrutar de esta posición que ya Cristo ha ganado para nosotros, sino que ahora mismo, en potencia y de alguna forma ya se manifiesta en la realidad de nuestro vivir diario, hemos resucitado juntamente con Cristo. Ya no somos hijos de desobediencia, ya no andamos conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas, del aire, que dice ahí en Efesios, sino que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos en este contexto hablando del gobierno futuro de Dios que Él va a traer sobre este mundo. Y qué difícil es gobernar a los hombres, ¿verdad? Nosotros, como ciudadanos, normalmente tenemos la mala costumbre de acusar de todo a nuestros gobernantes. Y yo no digo que en algunas ocasiones tal vez tengan la culpa de muchas de las cosas que nos pasan, pero haciendo un poco de autocrítica y pensando en nosotros, en nuestro papel de ciudadanos, ¿no es cierto que por mucho que nos pongan buenas leyes favorables que nos traerían cosas buenas a nuestras vidas y también a las de otro, ¿no es verdad que hay algo dentro de nosotros que nos hace ir en la dirección contraria? ¿No es verdad que somos muy ingobernables? ¿Que no queremos obedecer? Como decía hace un momento en este pasaje de Efesios que estaba citando, éramos hijos de desobediencia. Cada vez que alguien viene pretendiendo autoridad sobre nosotros, mandándonos algo dentro de nuestro propio ser se rebela contra eso. Hijos de desobediencia, lo mismo que todos los demás. Qué difícil lo tienen los gobernantes de este mundo para intentar gobernar y desarrollar sus planes, sus proyectos en un mundo de hombres rebeldes y desobedientes. Es misión imposible, es una tarea imposible. Antes de podernos gobernar habría que cambiar nuestra naturaleza. Y eso es precisamente lo que Dios ha hecho. Cuando nos dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos, ya lo he dicho, ¿no? Es el primero de una nueva raza de hombres que andan, que funcionan, que sienten, que se mueven de una forma distinta, que ahora sí que aman la palabra de Dios y desean cumplirla. Y no solamente eso, sino que pueden cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado su Espíritu Santo que nos regenera, que nos cambia. No solamente nos dice lo que tenemos que hacer, sino que nos da el poder para poderlo hacer. ¿Y a qué gobernador, a qué gobernante de este mundo no le gustaría gobernar a personas así? Pues claro, a todos, pero no pueden. Porque el hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre que no es creyente, vive conforme a parámetros totalmente diferentes. Pero el reino de Dios va a ser efectivo y va a funcionar en este mundo de una forma real. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque Dios ha creado nuevos hombres para adaptarlos, ya adaptados a ese nuevo reino, a ese nuevo gobierno. Y por eso es importante este título, el primogénito de entre los muertos. Y en tercer lugar, pues este título, el primogénito de entre los muertos, nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también su victoria que le llevó a lo más alto. Cristo ganó por medio de su muerte
y de su resurrección lo que el tentador al comienzo de su ministerio le había propuesto darle a cambio de su adoración. Pero el Señor Jesucristo lo ha ganado por su muerte y su resurrección. Fue un camino realmente muy costoso. Mucho más del que el diablo le propuso, que por cierto era mentira, pero bueno, el Señor ya lo sabía. Pero el camino que el Señor eligió fue el del sufrimiento, el de la cruz, pero finalmente llegó a la gloria. Y Él tiene ahora el imperio universal. No hay nadie que tenga una autoridad superior a la suya. Y esto nos lleva a la siguiente descripción, que es cuando dice aquí el autor, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Y esto se refiere a su futuro glorioso como Rey de Reyes. Aquí hay un eco de las palabras que encontramos en el Salmo 89, en el versículo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Miren ustedes, en Apocalipsis nos vamos a encontrar con muchos reyes, muchos gobernadores, expresados aparecerán bajo la figura de cuernos y de otras cosas, pero son reyes. Y algunos muy poderosos, pero el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es el soberano de todos los reyes de la tierra. Es verdad que ahora mismo vivimos en un periodo entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida, en el que este hecho, pensar en que Cristo es el soberano de todos los reyes de la tierra, pues puede ser puesto en duda una vez que vemos lo que ocurre a nuestro alrededor. Y es verdad que tenemos que aceptarlo por fe. Pero lo aceptamos porque la resurrección es la garantía de su triunfo definitivo. Hay que ver estas cosas, de las que nos va a hablar el libro de Apocalipsis, con los ojos de la fe. Ver por detrás de lo que se ve al presente en este mundo. Es verdad que los judíos rechazaron al Mesías y ellos pensaron que no, al Señor Jesucristo como el Mesías, porque ellos pensaron que no se adaptaba, que no era aquel a quien ellos esperaban. Ellos habrían querido que Jesús se hubiera sentado en el trono de Herodes y que hubiera extendido su reino más allá incluso de las fronteras donde estaba el Imperio Romano gobernando. Pero el Señor Jesucristo murió en una cruz y ellos lo desecharon. Pero eso fue, como estoy diciendo, precisamente la puerta, la vía de acceso a su glorificación y a su ascensión al cielo. Y confirmó que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías auténtico. Los judíos pues no lo creyeron y de hecho fueron muy quisquillosos por mucho tiempo, persiguiendo al apóstol Pablo, haciendo creer, después de que habían crucificado al Señor Jesucristo, haciendo creer que Pablo estaba predicando a alguien que intentaba desplazar al emperador romano. Y el apóstol Pablo y los demás apóstoles una y otra vez estaban confirmando el mismo hecho. En la primera venida del Señor Jesucristo, Él nunca pretendió sentarse en el trono. Él vino a sufrir y a morir en sustitución por los pecadores, para podernos salvar, para poder hacernos nuevas criaturas, como acabo de explicar hace un momento. Ese era su propósito en su primera venida. Él nunca pretendió venir a gobernar en ese momento. Pero también la Biblia y Él mismo nos anunció repetidas veces que Él volvería y su segunda venida sería completamente diferente de su primera venida. Él vendría, Él regresaría a gobernar y a establecer su reino mesiánico en este mundo hasta el último de los confines de este mundo, con toda su autoridad, con todo su poder, con toda su dignidad. Y esto es hermoso. Es verdad, lo seguimos esperando. Como iglesia de Dios, como creyentes, seguimos orando, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Seguimos orando de esta manera. Seguimos esperando su segunda venida. El libro de Apocalipsis, mientras esperamos, nos va a ayudar. Nos va a ayudar a penetrar con nuestra mirada en el cielo y en todas estas cosas que ya estamos viendo aquí. Dios tiene un plan para este mundo.
eso lo veremos mucho más adelante en el libro de Apocalipsis. Pero hoy, en esta sesión, lo que hemos estado viendo es ¿quién es Dios? ¿Es capaz realmente de instaurar, de establecer en este mundo su gobierno y su reino? Y cada una de las frases con las que ha sido descrita la Trinidad en estos versículos nos garantizan que Dios tiene todo el poder, todos los recursos, toda la autoridad para establecer este reino, su reino. Nosotros esperamos por fe, pero sabemos que Dios lo va a hacer, porque lo puede hacer. Y no olvidemos, como comenzábamos hoy esta sesión, aunque esos juicios van a venir, el deseo profundo de Dios es bendecir a los hombres. Dios quiere bendecirle a usted también, pero para ello es necesario que usted reciba su gracia y su paz. Y esa gracia nos viene a través de Jesucristo. Pues mientras esperamos nuestra siguiente sesión para seguir estudiando este hermoso libro, les deseo yo también que Dios les bendiga ricamente. Gracias por su atención.